Bienvenido al podcast de Float, un espacio para conversar sobre psicología, filosofía, bienestar y historias que nos ayudan a vivir mejor. Desde el primer centro de flotación en Chile, soy Vicente Villela, tu anfitrión, y te dejo con nuestro invitado del día. Alejandra, bienvenida al podcast, gracias por estar aquí hoy día. ¿Qué quiere decir neurodivergencia? Gracias, Vicente, feliz de estar acá. Mira, partamos por neurodiversidad, que en el fondo hoy día se entiende que todo lo vivo se está diversificando y está diversificando sus funciones. Ya estamos como en una expansión de biodiversidad a todo nivel. Y en los cerebros humanos pasa lo mismo, entonces también hemos visto, quizás con un tiempo harto más lento, que los cerebros humanos también se han estado diversificando en sus funciones, sus características, sus habilidades, porque de alguna forma, así como también el cuerpo humano, el intestino y todo se va como adaptando a la nueva realidad que nos toca vivir, el cerebro también. Entonces hoy día, por ejemplo, se entiende que los niños, por ejemplo, con el uso de las tecnologías y todo, los niños están empezando a pensar de manera distinta, están pensando en imágenes, están pensando con respuestas más cortas, porque es la vida que les tocó vivir. Entonces, el cableado neurológico que generamos los humanos a lo largo de la vida, y también en el fondo para las nuevas generaciones, está variando. Eso como el principio de la neurodiversidad, ¿ya? Y dentro de eso, de esta neurodiversidad que es normal y que es adaptativa, todos tenemos cerebros neurodiversos, pero hay un 20% de personas que ya se nos desvían más de una desviación estándar del promedio de habilidades y características de un cerebro neurotípico. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. Ponte tú las personas que son zurdas, ¿ya? Que son como entre el 5% de la población por ahí. Esas personas viven en un mundo de diestros y tienen un cableado neurológico cruzado que hace que tengan la lateralidad cruzada, entonces son zurdos. La razón es más neurológica. Ellos son neurodivergentes, ¿ya? Y hoy día, en el paradigma, en el paraguas de las neurodivergencias, caen un montón de condiciones, podríamos decir. Están las personas autistas con las que yo trabajo, las personas con altas capacidades, las personas con TOC, hoy día también son consideradas neurodivergentes, algunas más trastornos más psiquiátricos o del ánimo, Tourette, tics, dislexias, trastornos de aprendizaje, epilepsia, bueno, todo lo que tenga una raíz en el cableado neurológico. O sea, el paraguas es muy amplio. Muy amplio. Nunca me hubiese imaginado que los zurdos cabían también aquí dentro. Sí. No es solo algo psicológico, también es motriz, si es que tiene sus raíces. Exacto, porque si tú pensás, el cableado neurológico de nuestros cerebros determina conductas, determina emociones, determina montones de cosas que no necesariamente son psiquiátricas. ¿Y quiénes no caen dentro de la neurodiversidad? Entonces, ¿qué quiere decir ser neurotípico? Si es que el paraguas es tan amplio como... Es que no tienen ninguna de esas condiciones que están fuera de la desviación estándar del promedio de la población. Entonces, si tú tienes la suerte, están en una sala de clases y no eres ni zurdo, ni tienes déficit atencional, ni tienes rasgo autista, ni eres una persona que está dentro del promedio y que te pareces a tus compañeros en general, eres neurotípico. ¿Y por qué dices si tienes la suerte? Digo la suerte porque, sí, es buena pregunta, porque no es que sea mala suerte no serlo, de hecho a mí me fascina el mundo neurodivergente, por eso trabajo aquí en esto, es que las personas neurodivergentes suelen tener desafíos, o sea, no es tan fácil la vida del neurodivergente porque estamos en un mundo neurotípico. Es como, voy a usar harto el ejemplo del zurdo. El zurdo, que escribe con la izquierda, recorta con la izquierda, hace 50 años atrás estaba en un mundo que era diestro, entonces ser zurdo era una tortura, porque lo castigaban, si estabas en colegio de curas te pegaban un reglazo de madera, te amarraban la mano, ¿no sabías eso? No tenía idea, no. Pregúntale a la generación incluso de tus papás, ¿qué pasaba con los zurdos en el colegio? Eran maltratados y ser zurdo era como una maldición y se tenía que corregir, se castigaba. Y esto hace 50 años atrás, o sea, no era gran... Pero ¿qué pasó? El paradigma en el fondo de apertura y de adaptación a las personas que son un poco distintas, en este caso los zurdos, cambió. Entonces empezaron a existir en las universidades las banquetas con la tablilla del asiento para el otro lado, tijeras para zurdo. Yo siempre pongo el ejemplo de Ned Flanders, que tenía una tienda en Los Simpsons. ¿Para zurdo? Para zurdo. Esa era su pyme. Entonces cuando cambia ese paradigma, ser zurdo deja de ser una discapacidad, porque no es que cambió el zurdo, cambió el entorno que permitió que el zurdo pueda ser zurdo.
ese paradigma es como el paradigma más socioconstructivista de la discapacidad, que es lo que hoy día estamos tratando también de hacer entender para las otras condiciones. Entonces, claro, a veces no tienen tanta suerte porque muchas de estas neurodivergencias, repito, este 20% que no es neurotípico, puede llegar a tener discapacidades. Donde es como el símbolo internacional de las discapacidades invisibles. El girasol. El verde con estos girasoles, ¿ya? Que se supone que si yo ando con esto por la calle o en el supermercado, se entiende que tengo una discapacidad, no me veo, digamos, con un problema motor o necesariamente con una discapacidad física, pero tengo una discapacidad invisible que puede ser, ponte tú, una epilepsia, un Alzheimer, ¿cachai? Que algo me pasa que voy a requerir asistencia eventualmente. Pero mira, yo no conocía este símbolo y me preparé para hablar contigo, ya habíamos hablado antes, es un tema que interesa y nunca lo había visto. ¿Sí? O sea, bueno, por eso lo quise traer, porque creo que estos hoy día se usan en los aeropuertos, por ejemplo. Yo estoy en una campaña súper fuerte de que lo usemos en distintos escenarios. Por ejemplo, ponérselo a tu niño autista en una kermés del colegio, porque si el niño se desregula, o en el supermercado, o a tu papá que sale a pasear al perro y se pierde, porque está con inicios de demencia senil. Entonces la idea es esto, es decir, tengo una discapacidad invisible que quizás no la tengo siempre o no me reporta una dificultad de manera constante, pero puede suceder en ciertos escenarios que sí tengo un problema. Y en la tarjetita de abajo se pone, no el diagnóstico, sino qué necesito. Suponte que si voy, no sé, pues tengo que acarrear, voy al supermercado y no puedo acarrear bolsa porque tengo una hernia en la espalda, entonces, no sé, ¿cachai? O me puede dar un ataque de epilepsia la luminosidad de un cine. Sí. Esa es la idea de este lanyard. Pienso, hay un video que me apareció en redes sociales hace poco que pensé en mandártelo antes de que hablamos, pero preferí, o se me olvidó mandártelo quizás, pero es de Sylvester Stallone. Lo he visto que está en una entrevista, es como de ser los 80, él está en un programa de conversación gringo, entonces hay una audiencia, ¿cierto? Está el anfitrión, y él está contando de que uno de sus hijos es autista. Sí. Y lo cuenta como, bueno, él tiene una dureza en su modo, ¿cierto? Como propia de Terminator, ¿cierto? Sylvester Stallone, no es Terminator. ¿Quién es? No sé, uno de estos personajes. Rambo. Eres muy joven. No tanto, me veo más joven. Pero él lo cuenta como una tragedia y el anfitrión también está como predispuesto a que la información es algo terrible que pasó en su vida, ¿cierto? Que le llegó a este niño con una condición que no debería ser algo bienvenido. Sí, lo he visto. Le hace la pregunta con una manera de cómo vives la tragedia de tener un hijo. Sí. ¿Cómo, y esto no fue hace tanto tiempo, ¿no? Hace 50 años, quizás un poco menos. ¿Cómo ha cambiado, si es que, como sociedad entendemos a personas que están dentro del espectro autista? Súper. No solo del espectro autista, hablemos de neurodivergencia en general. Es como decir, mira, en el fondo mi postura también es como la neurodivergencia es una manera de pensar diferente, es una manera de percibir el entorno y de procesar la información de manera diferente. O sea, tengo distintos CPU. Punto, pero no es mejor ni peor que el tuyo. Entonces, esta como mirada de este paradigma de ser más neuroafirmativo, se llama, como decir, no es un trastorno, no estás enfermo por ser neurodivergente, no hay que curarte, no hay que cambiarte, sino que las terapias y todo lo que existe es para que puedas vivir más cómodamente y con mayor bienestar en este mundo neurotípico que muchas veces es bien prejuicioso, hostil. Pero no es para cambiarte porque tú tengas un problema. Ese es el paradigma que ha cambiado en los últimos 20 años respecto a las neurodivergencias. Entonces, claro, antes ser autista, o sea, sin ir más lejos, hasta hace pocos, de nuevo, 50 años atrás, las personas autistas eran como, o sea, no había nada que hacer y las ponían en instituciones, sanatorios, qué sé yo. Hoy día, las personas que tienen neurodivergencia, entre los autistas, las personas con déficit atencional, qué sé yo, lo que queremos es que puedan desenvolverse en ambientes naturales, con todo el resto del mundo, pero que se les den los apoyos que necesitan, porque obviamente van a necesitar apoyos. Pero no, la idea, el paradigma hoy es, no necesitamos necesariamente colegios especiales, no necesitamos necesariamente, a veces puede ser que sí, digamos, es difícil generalizar en neurodivergencia, pero la idea es, integrémoslo a todo el mundo, que podamos convivir todos juntos, y finalmente la naturaleza, incluso a nivel neurológico, es diversa y siempre lo va a ser, y de hecho lo que hoy día sabemos es que cada vez va a ser más diversa. Lo más probable es que el mundo de las neurodivergencias, que hoy día se calcula en un 20%, va a aumentar exponencialmente. ¿Por qué? Porque así como por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo que no sé si es tan afortunado, pero los intestinos, si estoy hablando con un profe de microbiota, ¿cierto? Hace poco. Nuestros intestinos no están preparados para procesar el nivel de gluten
y de como químicos que hoy día se le pone a la alimentación envasada, ¿cierto? Ajá. Entonces aparece todo este boom ahora de las alergias alimentarias, por decirlo. Claro, porque no tenemos el intestino, que se demora miles de millones de años en ir adaptándose, hoy día no tiene la capacidad de tolerar todo el gluten, ponte tú. Lo mismo pasa también con los cerebros. Hoy día no tenemos la capacidad de procesar todas esas imágenes y toda esa información visual y toda la velocidad del mundo, etc. Entonces yo creo que estamos en una etapa en que los cerebros se están neuroadaptando. Y hoy día tenemos más información, aparecen nuevas nomenclaturas científicas. Hoy día usamos uno de los libros que se usa a nivel internacional es el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría y de Trastornos Mentales, que en su última versión del 2013 pasó a tener como categorías muy rígidas de lo que era el autismo, por ejemplo, o eras autista profundo, esos que no tienen lenguaje verbal y que uno se imagina como descompensado todo el día, o eras Asperger, que son personas inteligentes que tenían una vida más o menos normal, pero que tenían los rasgos autistas en estas cosas más robóticas, ¿ya? Hoy día el Asperger no existe, del 2013 en adelante, todo lo que había entre medio quedaba fuera. Entonces hoy día todo eso se llama trastorno del espectro autista. Por eso hoy día también hay más. Lo que pasa es que podemos ver que hay más, porque estamos en este proceso de neuroadaptativo, pero también lo que pasa es que hay más profesionales que conocen esto, que pueden hacer los diagnósticos, y la categoría diagnóstica es mucho más amplia ahora que hace 50 años. ¿Qué hay de otros motivos que en redes sociales abundan como causa del aumento en autismo en particular, como las vacunas, por ejemplo? Sí, lo de las vacunas, hay todo te recomiendo una TED Talk que hay especial de las vacunas, que es de una profesora china, por si te interesa más. Lo dejo en el link. Sí, porque si les interesa más. Hay TED Talks excelentes, pero hay una que explica bien, yo no me acuerdo bien de los nombres, pero mira, lo de las vacunas fue un estudio que hizo un médico inglés que falseó todos los datos, fue como hace 30 años, y que en el fondo usó toda la información para él concluir que las vacunas causaban el autismo. Y se descubrió después que todo esto fue falso, que todas sus muestras eran falsas, que todo su estudio era trucho, pero quedó en el inconsciente colectivo que las vacunas hacían ese daño. A ese doctor le quitaron su licencia médica, de hecho tuvo que retractarse en la misma revista donde lo habían publicado, pero igual quedó la idea, sí. Ahora, sí puede ser también que sucede que muchos de los señales del autismo empiezan a aparecer en la época en que hay una vacuna como el año y medio. Entonces, hay ciertas señales que aparecen de manera coincidente con el tema de las vacunas. Yo no soy experta en vacunas, tampoco quiero decir que las vacunas son todas inocuas. Yo no soy fanática de eso. Sí quiero decir que para esta idea de que las vacunas que tienen metales pesados, en el fondo, causaban el autismo, es falsa. Se desdijo científicamente la persona que lo dijo, pero eso no tuvo tanto luces como sus conclusiones. Y por otro lado, después se quitaron todos los metales pesados de las vacunas. Hoy día no hay vacuna con metales pesados y el autismo sigue subiendo. Es más fácil encender un incendio que apagarlo. Exactamente, eso pasó con esa idea. Pero también hay otras, como que hay muchas personas que venden que si limpieza estomacal con ciertos antibióticos, cloruro de sodio, hay un montón de tratamientos que uno puede decir, o incluso hoy día que estamos como bien demuestro de que la alimentación tiene que ver también con la conexión. O sea, es cierto que si bajamos el gluten, a todos vamos a ver mejor. Pero eso no, lo que hoy día sabemos, al menos en el caso de las neurodivergencias, es que no es igual para todos. Esto de bajar el gluten, dietas restrictivas y todo, no le funciona a todos. Entonces no podemos decir que es un tratamiento válido. Sí. No, ya hubo otra cosa que dijiste ahí, que es que si las primeras señales de autismo empiezan a aparecer al año y medio, que coincide con las fechas. O sea, cuando el autismo es más profundo, es de nivel 3, que tiene otras señales, se ven antes, se ve más de guaguita, ya, pero como al año y medio sí se puede empezar a notar. Y correlación no es causalidad. Es otro como heurística mental que uno debería tener predispuesta a asomarse todo el tiempo, ¿cierto? No porque dos cosas coincidan en el tiempo quiere decir que una es causa de la otra. Exacto, porque lo que sabemos de las neurodivergencias al tener un origen del cableado neurobiológico no es algo que empieza a pasar al año y medio. No es porque te caíste, tuviste un accidente a los 3 años ya y te volviste autista. Esa persona era un feto autista y más del 90% de las razones son genéticas. Entonces, viene en el fondo es una condición que tiene sus bases en el neurodesarrollo y no en lo que pasa a lo largo de la vida. Pero sí, lo que pasa a lo largo de la vida y el cableado neurológico que podemos ir construyendo, porque el niño lo construye en sociedad, ¿cierto? En la medida que la sociedad es más amable, más amorosa, más nutritiva,
Obviamente todos los desafíos de los que hablamos al principio se pueden ir Claro. limando un poco, pero la condición esencial va a estar toda la vida. ¿Qué hay de otras figuras en Internet que afirman que la raíz del autismo está en experiencias traumáticas muy tempranas? Ya, no. Y no solo figuras de Internet, aquí Sí. hay personas también como súper celebradas y con pergaminos académicos que uno debería respetar, creo yo, que se van por esta línea, que el trauma parece ser aquí como la razón de todo mal de la especie humana. ¿Cómo tú ves Bueno, el eso? trauma es un tremendo tema, sí. Pero es cierto que vuelvo a la idea principal de que cuando hablamos de neurodivergencias como el autismo, el déficit atencional, etcétera, tienen como una raíz en el neurodesarrollo. Neurodesarrollo, o sea, era un feto que cuando tenía 3 semanas de formación y gestación ya tenía un cableado típico. Entonces, lo que sí sucede es que las personas que tienen esos cableados neurológicos diferentes son más propicias a vivir experiencias traumáticas en su vida, que sí van determinando también las dificultades, los desafíos. Por ponerte un ejemplo, yo me he tenido que especializar, yo soy psicóloga de formación, siempre me dediqué a neurodivergencia, partí con trastornos de aprendizaje, después me fui a las altas capacidades que estuve y estoy todavía, y después derivé al autismo y ahora estoy derivando a otras, porque hoy día estamos viendo cada vez más niños atípicos y que no sabemos qué es. O sea, no tienen diagnóstico, pero tú sabes que funciona de manera atípica, ¿ya? Estamos en esa evolución. Siempre me dediqué a eso y en el fondo lo que sabemos es que la clínica, ponte tú cuando llega una persona con estas características, ansiosa, con un trauma o con un TOC, yo me he tenido que ir especializando para poder brindar como un servicio clínico atingente a esa neurodivergencia, porque no es lo mismo. O sea, yo veo que, por ejemplo, el nivel de trauma de un niño autista puede ser, o sea, uno le dicen trauma y dicen sí, porque te mordió un perro cuando tenías 4 años. A veces puede ser que un niño autista, que es muy fijado y se queda pegado en algunas cosas, se quedó muy traumado porque vio un mono animado. Por ejemplo, yo recibí muchos pacientes hace como 2 años después de una película, esto de la nieve. ¿Cómo se llama? ¿Frozen? No. Ah, el de La de los los uruguayos. uruguayos. Sí. ¿Cómo se llama la última versión? Era... No me acuerdo, pero sí. Yo me acuerdo La de Netflix. Viven de mi época, pero... La de Netflix que salió ahora. Esa es la de Netflix. Sí, sí. Yo creo que recibí, no sé, 6 pacientes a la semana siguiente del estreno, porque el nivel de trauma con las imágenes y ¿Adultos? la historia era... ¿O niños? Niños y jóvenes, yo trabajo más con niños y jóvenes. Era altísimo. Entonces tú decís, esta población es más sensible a tener traumas y cosas así, ¿ya? Pero no es por el trauma que se generó un autismo. Pero también es cierto decir de que la sintomatología de una experiencia traumática puede parecerse mucho a una disociación, a un aislamiento de la realidad, que puede confundirse, si no eres un experto, con rasgos autistas. Y puede también acentuar rasgos autistas en Y quien ya los eso tiene. es lo que pasa, exacto, los acentúa, porque en el fondo los rasgos neurodivergentes, por ejemplo, como en el autismo, las dificultades se notan en estrés. Una persona neurodivergente puede estar aquí sentada con nosotros y si está cómoda, si la luminosidad le acomoda, el ruido, todo puede estar bien. ¿Cuándo se nota mucho más? Cuando muestra la hilacha, por decir así, una persona neurodivergente, es cuando está bajo estrés, bajo presión. Eso es lo que le cuesta. Ahí se descompensa. Y ahí se descompensa. No necesariamente en descompensaciones así como de tirarse al piso, hacer un meltdown, pero te puedes compensar a nivel de enojarse, a nivel de no querer continuar y salir de la reunión, de no poder continuar su trabajo. Me apareció otro video hace poco también en el podcast de Andrew Huberman, que él entrevista a alguien que entiendo que es experto en neurodivergencia, y él dice que madres que durante su gestación tienen sobrepeso o obesidad aumentan también las probabilidades de tener hijos dentro del espectro autista. Sí. Da un número, no me acuerdo, pero un 500% o una cosa así. Mira, no sé si tanto, desconozco esa entrevista que Sí, me estáis mencionando, estoy pero inventando el también número, pero- es justo decir que si yo recién te dije hace un rato que como el 90% del origen del autismo era genético. Y yo puedo encontrar probablemente en la línea familiar de esa persona, quizás otro familiar con rasgos, ¿ya? Pero hay un 10% que es más bien ambiental o que tiene que ver con situaciones concomitantes al parto, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué sabemos hoy día de lo que no es genético? Es que, claro, la salud de la madre en el embarazo puede influir, por supuesto, en desarrollar un cableado neurológico autista en su hijo. Por ejemplo, el consumo de la madre de ácido valproico, de algunos medicamentos, puede generar también un cableado más autista. Las guaguas muy prematuras, niños extremadamente los prematuros extremos,
ya menos de 32 semanas, menos de 28 semanas en realidad, ellos se sabe que tienen muchas más probabilidades de generar después sintomatología autista cuando sean más grandes. La edad del padre. Padres más viejos tienen estadísticamente mucha más probabilidad de tener hijos autistas. A diferencia, por ejemplo, del síndrome de Down, que está asociado a la edad de la madre, el autismo está asociado a la edad del papá. Y ya 40 años es viejo. Estamos hablando biológicamente. También la exposición en el embarazo a algunos contaminantes ambientales, arsénico, agua con arsénico, ese tipo de cosas. También hay estudios que lo correlacionan. Eso. Entonces, para resumir este repaso por muchas de las causas que son propagadas a veces como verdades absolutas en redes sociales como causas del autismo, las vacunas son enfáticamente no causa autismo. Y el 90% son causas neurobiológicas. Genéticas heredadas en el fondo de tu línea familiar. Hay un 10% que podemos atribuir principalmente al estilo de vida de la madre, entiendo. No, a las condiciones intrauterinas, más que nada en general, porque puede ser un remedio, qué sé yo, pero también puede ser, depende de dónde viven, depende de la edad del papá que fecundó a esa mamá, o sea, tiene que ver con condiciones más ambientales y también, como te decía, del parto, así como si es una guaguita prematura. Hablemos sobre altas capacidades. Un minuto. ¿Qué quiere decir esto? Porque una mirada un poco estrecha y quizás lo que yo pensaba hasta hace no mucho tiempo era que la inteligencia se reduce al coeficiente intelectual y este es el parámetro, ¿cierto? El golden standard contra el cual todos nosotros nos tenemos que medir. Pero entiendo que es más que eso hoy. ¿Qué son las altas capacidades? Partamos por ahí. Sí. Bueno, dentro de este parámetro de las neurodivergencias yo me refería más al autismo. Bueno, aquí tengo el símbolo de las neurodivergencias, es un infinito. Neurospicy. Y lo quiero decir porque hoy día ya rechazamos la pieza del puzzle, el corazón azul, ¿sí? Estamos hablando del infinito porque cuando hablamos de neurodivergencia hablamos de un infinito universo y posibilidades de presentación de una neurodivergencia. No todos los autistas son iguales, no todos los déficits atencionales. Y hoy día las altas capacidades que me estáis preguntando, que por ahí tengo la chapita de la Fundación de Altas Capacidades de Chile, en el fondo ha venido a decir, oye, no somos todos... Un poquito el micrófono. No somos todos neuroiguales, ¿ya? Y dentro de las variabilidades que puede tener una sala de clase, un trabajo, una empresa, lo que sea, van a haber personas que van a tener el 10% superior o el 15% superior de personas que son súper inteligentes, pero no necesariamente tienen las mejores notas. ¿Qué es lo que define las altas capacidades? Es la capacidad intelectual más la motivación intrínseca por aprender. Yo quiero aprender, yo quiero saber más, me gasto mi sueldo en libros o lo que sea, porque me hace feliz. No porque quiero rendir, porque quiero tener las mejores notas. Eso es lo que se define como altas capacidades, que para algunos modelos también incluye creatividad, ¿sí? Y para algunos otros modelos también incluye como la determinación en acciones concretas. Estos son niños y adultos, pero cuando son niños, son los niños los que tironean a los papás. No es el papá el que le está pasando el silabario para que aprenda a leer antes o lo está apurando. Son los niños los que van más adelante que lo que los papás esperan. Y en adultos vemos que en el fondo ya la persona con altas capacidades adultas ha domesticado su don, entonces también es capaz de ser experto, se ha hecho experto y ha estudiado aquello que le gusta, se ha certificado, entonces tiene un nivel de performance muy alto en algunas áreas. No es solo el potencial, ¿cierto? No es solo el CPU. Entonces. Cuando son chicos, en un preescolar, tú podrías ver el potencial y decir si este niño tiene altas capacidades porque todavía no tiene la capacidad ni motora ni volitiva como para hacer un producto excepcional. Sí, hablamos de potencial en los chicos. Pero ya cuando ese niño va creciendo, pubertad ya más grande, se espera que sus producciones sean excepcionales también. Entonces, y ya en un adulto ni hablar. Entonces ahí sí tiene que ser algo tangible, que tú puedas reconocer un poema, un experimento científico o una manera, no sé, una perseverancia para, no sé. Entonces eso es lo que define las altas capacidades. Son cabros que están en el 10% superior de la curva de inteligencia, pero no es solo inteligencia, tienen que tener esta hambre por aprender y como que su vida, su salud mental depende de eso. Pero puede ser un aprendizaje aislado sin que necesariamente se transforme en algo que se vea más hacia afuera, ¿cierto? Porque yo conozco gente ¿cierto? Extremadamente inteligente, pero que no ha hecho con su vida algo a lo que uno diría, wow,
Sí, no necesariamente tiene que ser algo externalizado, ¿sí? Pero el tema que lo definiría es esa persona súper inteligente que tú conoces, destina su tiempo a eso porque le apasiona. ¿Cachai? Entonces son los niños que en vez de salir a jugar a la pelota porque no les gusta, se van a la biblioteca a leer la enciclopedia. Y la idea es normalizar eso también. No todos van a salir a jugar a la pelota, no todos van a preferir ir a un cumpleaños. Pero ese ejemplo, por ejemplo, ¿es algo necesariamente conceptual? Ponte tú, Messi es alguien con altas capacidades, ¿o no? Messi tiene capacidades deportivas. ¿Que no es lo mismo? No. Altas capacidades son siempre intelectuales. El concepto de altas capacidades son intelectuales. Pero también se puede dar altas capacidades, no sé, ponte, mira, te voy a poner un ejemplo. En el caso de las bailarinas de ballet, yo leí harto sobre los estudios que hacen que las profesoras definan quiénes van a ser sus futuras, a quiénes van a mentorear y a quiénes no. Yeah. Y muchas veces no tiene ni siquiera que ver con cómo bailan, tiene que ver con que ella tiene cuello de bailarina. Esta otra tiene un empeine de bailarina. El maestro, la que es una gran profesora de danza, ya sabe cuáles son las claves que más o menos van a garantizar o pueden de alguna manera iluminar que el futuro de esa persona va a ser, en este caso, una súper buena bailarina. Eso lo tiene el ojo experto, ¿ya? En el caso de Messi y de otros jugadores, hay gente que lo vio jugando y a pesar de que Messi era chueco, corría mal, porque tenía era flaco, tenía problemas de todo nivel médico, ¿no? Pero dijeron, sí, sí, algo tiene y ese algo en el fondo es el ojo experto. En el caso de las altas capacidades intelectuales pasa como más o menos lo mismo, es como tú ves cuando son personas que tienen este brillito en los ojos cuando están hablando de algo que les gusta, como yo ahora. Y la idea en el fondo es, démosle a esa persona, ya sea en matemática, en ciencia, en poesía, en lo que sea, la oportunidad de que desarrolle ese potencial que tiene, porque en el fondo si no se hace eso, esa persona con los años va a tender a homologar sus capacidades con el resto de su curso y nos vamos a perder a un premio Nobel, nos vamos a perder a un científico. Eso es algo que me imagino más o menos común, ¿cierto? Muchos niños que nunca saben que hay un cierto potencial ahí, ¿cierto? Del que uno puede ser consciente, pero que no se ven causados en nada específico y esto como que se diluye un poco y el momentum con el que uno viene de curiosidad y explorar el mundo se pierde a medida que uno, que uno crece. Eso también es un concepto de las neurodivergencias que es como cuando la persona neurodivergente se cansa de patalear en el mundo neurotípico, lo que hace es masking. Me voy a esconder y voy a hacer como que soy neurotípico. Entonces ya dejo de levantar la mano para preguntar en clase porque sé que no me van a dar la palabra. El autista deja de hablar de sus intereses profundos porque ya sabe que latea. Entonces deja de ser sí mismo y se disfraza de un neurotípico. ¡Ay, qué pena! Es terrible porque lo que sabemos es que el costo emocional que tiene eso es la salud mental. Y tenemos después adolescentes y adultos rotos emocionalmente. El nivel de depresión, por ejemplo, en el autismo, los niveles de depresión, de ansiedad y de suicidio son hasta 6 veces más altos que en la población neurotípica. Una persona autista tiene menor esperanza de vida que los neurotípicos y es por suicidio. Entonces eso nos habla a nosotros, los neurotípicos, eso está mal, eso es culpa nuestra. ¿Cómo uno, cierto, si uno quiere tener este hijo experto, este ojo experto que tú decías de la profesora de ballet, pero con sus hijos en este espacio, a qué uno debería estar atento? En el caso de las altas capacidades, si es este niño sí, partamos por la Bueno, en el fondo yo creo que todos los papás, sí, para todos los niños, digamos, uno como papás tiene que tener los ojos abiertos. Uno tiene una idea de cuando te dicen, usted va a ser papá, Vicente, vas a tener tus mellizas. No más, ya es suficiente. Pero si te dicen, algo pasa en tu mente que genera expectativas. ¿Sí? Te imaginas, ay, sí, cuando tenga 4 años la voy a llevar al estadio, y cuando tenga 5 la voy a meter a ballet. A uno como ser humano nos pasan, en el fondo, expectativas por la cabeza. Y la invitación siempre va a ser hoy día es, abre tus ojos al niño que de verdad te tocó. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en cualquier neurodivergencia, hay un periodo en que los papás, de alguna u otra forma, tienen que hacer un duelo, porque ese no es el niño o la niña con la que yo voy a poder cumplir todas mis expectativas, ¿sí? Sí. Y es abrir los ojos. Y cuando tú abres los ojos, te vas a dar cuenta que a tu hijo le molestan los ruidos, te vas a dar cuenta que no se puede poner los zapatos nuevos que le compraste porque le duelen, y en vez de pensar que es mañoso, te vaya a preguntar, ¿por qué no se querrá poner estos zapatos? ¿Por qué no se quiere poner chalecos de lana? Porque le pican, porque le duelen, porque le molestan las etiquetas. ¿Por qué no quiere saludar al abuelo? Porque la barba del abuelo le duele cuando le da ¿me entiendes? Pero si tú no abrís los ojos, así como ingenuamente,
no vas a descubrir todas estas características que traen tus hijos. Es muy difícil de hacer. Es que no es tan difícil, porque si eres una mamá, un papá atento, probablemente nadie más que tú es el indicado para descubrir cómo es tu hijo. Pienso que es muy, sobre todo si uno tiene más de uno, es muy difícil tener, ¿cierto? Si tú tienes uno que siempre que está dispuesto a ponerse chalecos de lana, ¿cierto? Y todo tipo de materiales por todo el roce que produzcan, y tenés otro que te mañosea ¿cierto? Por todos los... Por la textura de la arveja, no puede comer arveja, ¿cierto? Porque no tolera el ollejo. Mantener el mismo nivel de paciencia con uno y con otro no, pues es difícil. No, nadie dice que es fácil. Ajá. Pero creo que en la medida en que los adultos estamos atentos, lo mismo pasa con los profesores. Un buen profesor es capaz de decirte, este niño es distinto, no sé qué tiene, pero no es igual al resto de mis alumnos de la sala. Y cuando yo voy y les pregunto a los profesores qué es lo que encontráis, no te van a decir un diagnóstico, porque no son médicos, pero te van a decir, mira, no toca la plasticina, le da asco cosas que a otro niño no le dan asco, su tiempo de atención es más corto, se pone triste con cosas diferentes, se me queda pegado en algunas ideas y no sé sacarlo. Te da como todas las señales. Entonces ahí tú decís, ya, vamos a buscar qué es lo que es, y no para ponerle la etiqueta de nuevo, no es para colgarle una tarjeta como esta, es para saber cómo lo podemos ayudar. Y cómo uno, pienso, porque antes uno tiene estas expectativas de que quiere que sus hijos... no sé si es que se especialicen en la palabra, pero al menos que profundicen en algún área, que exploren su curiosidad. Pero aquí no sé muy bien cómo yo resolverlo personalmente, si es que mis hijas debería meterlas a clases de algo desde tan chicas o no, cómo guiarlas en que ellas descubran qué les interesa y no yo imponer que quiero que hagan clases de ballet o de piano o lo que sea. Los papás estamos siempre tratando de ofrecerles como el abanico a los hijos para que escojan, ¿sí? Yo siempre a los míos traté de meterlos a cosas de matemáticas porque veía que por ahí tenían sus habilidades, o artes marciales, porque yo había leído que las artes marciales eran buenas para tantas cosas, entonces, pero no engancharon, o sea, no van y no... Por más que los llevé un año a artes marciales, no había cómo se pusieron el kimono. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con escuchar, con ver para qué son buenas, qué les gusta hacer. Y también entender que eso no va a ser permanente. Puede que a tu hija le encante dibujar, ya, y que probablemente se regule dibujando, que sea más hábil que las compañeras, etc. Y tú la querés meter a cursos de arte y le compráis lápices y toda la cuestión. Pero puede que llegue un momento en que te diga, ahora voy a hacer cine o me voy a poner a escribir. Como que no tenemos que determinar a los niños tan chicos en que son buenos para algo. Ni ellos lo saben. Pero al mismo tiempo, si a la primera clase de cine, ¿cierto?, no le gusta, también uno tiene un rol de... Bueno, sí. Hay cierta consistencia aquí que uno debería trabajar. Obvio que sí. Ahora, tratar de que no meterla obligada a la clase de cine, porque es cierto... Pero en el fondo sí, yo tengo como alguna sugerencia con los papás, es como si te lo vaya a meter a un curso, por lo menos que se comprometa a... Es como cuando yo, por ejemplo, recibo pacientes que no quieren venir, que la mamá dice. Entonces yo le digo a mi consultante, aunque sea chiquitito, dame 3 sesiones, dame la oportunidad de conocerme en 3 sesiones y vemos si yo te puedo ayudar en algo. Y si no te gusta, yo le voy a decir a tu mamá que yo no te voy a recibir más porque no te voy a obligar. Pero por lo menos démosle la posibilidad de que pruebe, ¿sí? Que se haga una idea. Ale, nos estamos acercando a la hora, pero hay un tema que no quería saltarme, que me salté, que tiene que ver con algo que, no sé si a ti te toca verlo tanto, pero que a mí me parece que es un fenómeno que ocurre mucho gracias a lo que hablábamos antes sobre las redes sociales y mucho contenido respecto a todo lo que hemos hablado hoy día, que es que el autodiagnóstico está tan a mano, es tan fácil y hay tanta gente hablando sobre neurodiversidad en todas sus modalidades. Sí. Que es casi un reflejo autodiagnosticarse con algo, ¿cierto? Porque yo con algunas de todas las cosas que hemos hablado hoy me voy a ver identificado, ¿cierto? Obvio. Entonces, ¿cómo alguien que está siendo bombardeado por todas estas voces, ¿cierto?, vociferando su propia temática específica, navega sin caer en, ¿cierto?, sin ver sus propios puntos ciegos, identificarse con algo que quizás no es tal cosa? ¿Cómo uno debería navegar esto? La respuesta como científica, así como de una psicóloga con su posgrado, tendría que ser, si tú tienes dudas respecto a algún diagnóstico que podría estar explicando algún malestar o alguna característica tuya, alguna incomodidad, consulta a los especialistas pertinentes, ¿ya? ¿De acuerdo? En el caso de la neurodivergencia, son los neurólogos, los psiquiatras y los psicólogos especializados, porque hoy día hay neurólogos que solo saben de epilepsia y no saben de autismo, o hay psiquiatras que solo saben de trastornos del ánimo, o sea, en general estudian de todo, pero me refiero a que uno en la práctica se va especializando en muchas cosas. Yo soy psicóloga y no tengo idea de trastornos alimenticios, por ejemplo, o de
bipolaridad porque no es mi área. Yo me especialicé en neurodivergencia. ¿Ya? Eso es como, si usted tiene dudas, consulte. ¿Ya? Y las redes sociales y todos estos influencers de salud mental y todo, a veces puede ser súper peligroso porque la gente se está poniendo etiquetas o se está explicando cosas desde una perspectiva como más biomédica, cuando en general mejor consultar y saber que para muchas de esas características que se pueden confundir con otras cosas más graves o qué sé yo, puede haber un tratamiento o en el fondo es peligroso, ¿sí? Pero también yo escucho, en el fondo, ¿qué nos está diciendo esto? Que la gente se necesite diagnosticar o etiquetar de alguna manera. Yo creo que estamos en este mundo tan acelerado, tan tecnologizado, etc. Hay una pobreza del mundo interior tan grande. O sea, tú ves adolescentes, adultos jóvenes que no saben quiénes son, que no saben qué quieren hacer con su vida. Hay una tremenda pobreza en ese sentido. Entonces, este mundo de las etiquetas viene a subsanar un vacío interior, espiritual, enorme. Entonces, yo escucharía eso también. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué necesitamos diagnosticarnos por redes sociales? Y yo creo que eso habla de una sociedad que está muy enferma, muy disociada. Y ese es un mal que nos tocó vivir en esta era. También pienso que mucha gente... Bueno, todos tenemos esta pulsión por pertenecer a algún grupo, ¿cierto? Por vernos validados en nuestra experiencia, y cuando yo tengo algo que me pasa que no, con lo que no logro yo dar con las palabras, y alguien me dice algo que calza, ¿cierto? Exactamente con mi sentir y finalmente lo puede articular, hay un impulso por acomodarse a eso y decir, sí, esto es, ¿cierto? Y hay como un alivio, ¿cierto? Esto era lo que yo eso se supone que está destinado a un diagnóstico a aliviar. Ya no es para etiquetar, sino que es para aliviar. Y en general, cuando a mí me toca contarle a una familia, oye, lo que pasa con su hijo es esto, no es que tú seas una mala mamá y que no sepas manejar las pataletas de tu hijo, no, tu hijo tiene un trastorno de integración sensorial, se ofusca con las luces del supermercado y por eso te va a hacer siempre un meltdown en el supermercado, ¿cachai? Entonces ahí viene un alivio, ¿sí? Sí. Y también viene un alivio en la persona. Hoy día hay un boom de adultos que se da cuenta que es neurodivergente y que todas esas dificultades de la vida, de su mundo escolar, de sus temas con su familia y todo, tenían una raíz en su diferencia neurobiológica y no en que era una mala persona, un mal hijo, un mal alumno, un mal compañero. Entonces, hoy día estamos en el boom de los adultos que están abriendo los ojos y se les está develando este mundo de la neurodivergencia y provoca gran alivio. Y por eso también es que hacemos hincapié en que se haga seriamente, ¿no? Hay un riesgo aquí, pienso, lo primero que pienso cuando dice eso, no hay un riesgo en que sea demasiado cómodo, ¿cierto? Si yo me explico todas mis dificultades sociales por un diagnóstico de este tipo, no estoy yo dejando de exigirme, bueno, en realidad ¿cierto? Hay ciertas cosas por pulir en mí que me harían menos socialmente ansioso o lo que sea. No hay como un riesgo de caer en una cosa media acomodaticia. Yo diría que no, porque en un principio, como el diagnóstico lo que hace en un principio es aliviarte esta idea y explicarte un poco el pasado, pero después el segundo paso es, ya, con esta información nueva que tú tienes, ¿qué tenéis que hacer para vivir mejor y más amablemente en el mundo que te tocó vivir, que es neurotípico? Entonces hay un trabajo constante, o sea, las personas neurodivergentes están todo el tiempo tratando de hacer un trabajo personal, de hacer un upgrade de sus habilidades. No, la verdad, yo no conozco personas que se quedan así como, esto explica todos mis males, entonces la verdad que no, te da una responsabilidad y yo creo que también un buen diagnóstico te empodera para ser más dueño de tu vida. Si tú sabes que tienes un trastorno de integración sensorial, por ejemplo, y que nunca vas a poder con los olores de un casino, no sé, por decirte algo, yo me hago cargo y ya sé que entonces yo tengo que pedir permiso para ir a almorzar mi almuerzo que traigo de mi casa, con olores que sí tolero, en un lugar donde sí lo puedo hacer, ¿cachai? Entonces me hago cargo de mi vida y dejo de esperar que el mundo me trate bien, que el mundo me respete. Entonces yo creo que el diagnóstico bien hecho y después un trabajo serio de terapia te empodera para tener una vida más feliz, que finalmente es lo que apuntamos en salud mental. Sé más feliz, pero hazte cargo de cómo lo puedes hacer. Tú tienes el derecho de pedir algunas adecuaciones, pero también tienes la responsabilidad contigo mismo de pulirte y de exigir esos derechos.
Súper, hemos cubierto harto terreno. ¿Hay algo que se te haya quedado en el tintero de todo lo que hablamos? Definiciones globales, algunos de los mitos en redes sociales, los motivos detrás No, de... solo quiero cerrar también como hablé del autismo y de las altas capacidades. Yo creo que hoy día también yo estoy representando también el mundo más TOC, ¿ya? Que es una de las condiciones psiquiátricas más inhabilitantes en el mundo, ¿ya? Porque se te mete una idea en la cabeza y tú dejas de hacer cosas, dejas de hacer tu vida por el mandato que te da esta idea intrusiva. Entonces, como yo también estoy, esa es una tercera militancia que yo tengo, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que si tú estás incómodo con una idea, hoy día hay tratamientos, puedes consultar, y eso hoy día se considera una neurodivergencia porque también se ha estudiado hoy día que tiene un origen en un cableado neurobiológico también atípico. Y todo esto, en el fondo, son condiciones que no es que tengan una cura inmediata y que nunca más va a pasar, pero sí tienen hoy día tratamientos que te hacen la vida más amable. Entonces, a todo nivel de salud mental, si tú estás incómodo, sientes algo que te está clavando, que te está apretando el zapato, hazte cargo, muévete, busca ayuda, porque hoy día tenemos tratamientos con base científica, digamos, comprobados que funcionan, pero el que tiene que moverse en primera instancia es uno. Buen cierre. Gracias, Ale, por tu tiempo. Ya, gracias a ti. Chao. Gracias por escucharnos. Si este episodio te hizo sentido o te abrió alguna nueva perspectiva, suscríbete a nuestro canal y comparte el podcast con quien creas que lo pueda necesitar. Soy Vicente Villela y este fue el podcast de Float, un espacio para bajar el ruido y escuchar lo que importa.